Hola, en el siguiente video explicaré cómo realicé mi proyecto integrador, que es la ballesta. El primer paso que realicé fue conseguir una madera para realizar el cuerpo de la ballesta. En mi caso, mi ballesta tiene aproximadamente 80 centímetros. Después, con unas herramientas llamadas formones y una sierra para cortar madera, hice el cuerpo de la ballesta. Una vez realizado el cuerpo de la ballesta y haberle hecho los detalles, el siguiente paso es hacer los carriles para que corra la flecha. En mi caso, para realizar mi flecha utilicé palitos de bandera de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Una vez que realicé mis carriles para la flecha de acuerdo a mis medidas, el siguiente paso es atornillarlos para que queden completamente fijos. El siguiente paso que realicé fue hacer el arco que dará impulso a la flecha. Para realizar mi arco utilicé un material llamado Tubo Plus, ya que puede doblarse sin fracturarse y tiene la capacidad de regresar a su forma original, ocasionando así un impulso a la flecha. Para realizar el arco utilicé dos pedazos de Tubo Plus de aproximadamente 60 centímetros. Para unir mis tubos utilicé cinta gris, al igual que un tornillo en cada extremo, mismo que me servirá para detener el hilo que tensará el arco. Para tensar el arco hice un nudo en cada extremo del hilo, aprovechando los tornillos que estaban ahí. Para sujetar el arco a mi ballesta utilicé una placa de acero de 1/8, con un barreno de 1/4 para poder atornillarlo al cuerpo de la ballesta. Al mismo tiempo utilicé una abrazadera para poder sujetar la placa con el arco. Una vez que uní el arco con la ballesta, el siguiente paso que realicé fue hacer la caja para el gatillo, utilizando los formones. Una vez que realicé la caja para el gatillo, el siguiente paso fue realizar mi gatillo de madera, atravesando a los dos con un clavo de paramadera. Para evitar que el hilo de mi arco se regrese, hice una pequeña zanja que coincidiera con la caja del gatillo. Para realizar mi flecha corté un palito de bandera de aproximadamente 45 centímetros. Después de un lado hice un pequeño corte, mismo en el que irá la punta de mi flecha, mientras que en el lado opuesto hice un pequeño desbaste con una lima triangular de manera perpendicular al corte que había hecho anteriormente. En este mismo desbaste es donde irá calzada la flecha con la cuerda. Para realizar la punta de mi flecha utilicé una lámina de calibre 18, dibujando una silueta de una flecha en la lámina. Después le saqué filo por ambos lados y la hice puntiaguda. Después la punta de la flecha la pegué con un poco de silicón al palito de bandera por el lado donde había hecho el corte. Por último, hice unas pequeñas aletas del lado donde había hecho el desbaste con un poco de cinta gris. Con esto finalicé el proceso de realización de mi ballesta y estos fueron los resultados. No se logra observar, pero la flecha atina en el cuadro blanco, que es mi diana. Sin embargo, por seguridad mía y de los demás, decidimos no acercarnos más al punto donde iba a chocar la flecha. Ahora realizaré mis cálculos en base al tema de tiro parabólico. Pero antes de realizar los cálculos, hay que empezar por qué es un tiro parabólico. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Es decir, cualquier objeto que al ser lanzado forma una parábola se le denomina como movimiento parabólico, o en nuestro caso tiro parabólico, ya que la flecha realiza este concepto. Los conceptos que estudiaré en estos cálculos es la altura de la parábola, el tiempo que tarda en alcanzar esa altura, el tiempo de vuelo y el alcance de la parábola. Cabe recalcar que todo esto es de acuerdo al tiro que hice con mi ballesta. Sin embargo, antes de realizar los cálculos del tiro parabólico, lo primero que tuve que hacer es encontrar la velocidad de mi flecha. Para calcular estos datos, mi diana estaba a una distancia de 13 metros y el tiempo que demoró la flecha en llegar a ella fue de 0.85 segundos. Por lo tanto, mi velocidad me dio igual a 15.29 metros sobre segundo. Para el resto de mis cálculos es importante mencionar que mi ballesta tenía una inclinación de 10 grados cuando el tiro se realizó. Así que mi siguiente cálculo será la altura de la parábola. Esto se calcula con la fórmula que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de teta al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Por consiguiente, teniendo nuestros datos en cuenta, queda igual a 15.29 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 10 al cuadrado entre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dando así una altura de 0.35 metros. Lo siguiente que hice fue calcular el tiempo en que tardó en alcanzar esa altura con la fórmula de la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad.
dándome igual un tiempo estimado en que llegó a esa altura de 0.27 segundos. Para calcular el tiempo total de vuelo utilicé la fórmula de 2 por la velocidad inicial por el seno de θ entre la gravedad, dándome así un tiempo total de vuelo de 0.55 segundos. Por último, para calcular el alcance máximo utilicé la fórmula de velocidad inicial por el seno por el tiempo total de vuelo, dándome así un alcance máximo de 1.46 metros. Para concluir con mi video puedo decir que aprendí muchas cosas sobre tiro parabólico, así como realizar los diferentes cálculos, y además de que es una gran utilidad en el mundo de la física. Sin más que decir, gracias por tu atención y gracias por ver mi video.